Ya estoy grabando. Bien, ¿se está viendo? La proyección no aún. Compartir pantalla. Aquí está. Ahora supongo que sí. Se está ¿Se ve? comenzando a grabar. Se está comenzando. Ahí sí. Bien, bien. Bueno, Marcela, te voy a tomar algunos conceptos solamente para machacar un poquito nomás. Y para ver, yo les decía el otro día que habíamos estado viendo cómo protegernos de los peligros de la cueva, de la oscuridad, el terreno escarpado, eh, el, el frío, la humedad, y que hoy íbamos a hablar de cómo protegemos a las cuevas de nosotros, porque hay que ver que nuestro protegido acá es el patrimonio espeleológico, y qué es lo que nosotros podemos estar haciendo que pueda dañar a las cuevas. Entonces me venía siempre a la memoria un ídolo del pensamiento, un dramaturgo noruego del siglo XIX, que allá por 1882 escribió una obra que es Un enemigo del pueblo. Y en, ahí puse dos amargas reflexiones de la obra. La segunda, que está entre comillas: el hombre más fuerte del mundo es el que más solo está, es el que está más solo. Y el primero, donde descree de, de la sociedad, habla de la podredumbre de la sociedad por todo lo que le pasa, ¿no? Esta es la historia, fíjense, escrito hace ya casi 140 años, que todavía se siguen haciendo películas, representaciones teatrales. Esto es una obra de teatro. Es la historia de un médico de un pueblo que tiene como única fuente de ingreso económico un balneario. Y él, en su condición de médico, descubre que algunos problemas de salud de algunos de sus pacientes están originados en la contaminación de las aguas del balneario. Y entonces se le presenta el gran dilema. ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? A ver, sí, lo digo porque es mi deber decir que las aguas del balneario están contaminadas. Entonces empieza su pelea con su propio hermano, que es el intendente del pueblo, donde, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que las aguas del balneario están contaminadas si nosotros vivimos del turismo? ¿Y qué va a pasar con el turismo? Dice, bueno, sí, pero yo lo tengo que decir. Están contaminadas, hay que resolver ese problema. No, no se puede decir. Bueno, toda la obra gira en torno a que si el hombre debe hacer lo que, lo que la comunidad supone que le conviene, o lo que le conviene en serio. Que es un poco la discusión que hay ahora sobre la cuarentena, ¿no? Están los anticuarentenas que dicen que los sanitaristas deben escuchar otras voces. Bueno, aquí el doctor Stockman dice que la ciencia es la voz que debe ser escuchada en última instancia. Bueno, toda la obra gira en torno a eso. Hay una película, eh, eh, yo creo que les he puesto ahí el link a la película. Hay una película hecha en España, con actores españoles y hablada en español, e interpretada por Fernando Fernán Gómez. Una película vieja, muy bien hecha. No sé si tengo acá el link, pero si no, después se los paso. Pero de todas maneras pueden buscar ustedes en internet la vida de Ibsen y van a ver que tiene mucho que ver con, escrito hace 140 años, 40 años antes de la primera gripe española y la primera pandemia de gripe española, o sea, hace 140 años. Y bueno, y que tiene mucho que ver también con cualquier emprendimiento económico que vaya a dañar al medio ambiente, incluyendo la espeleología. Y bueno, de esto se trata, de tenerlo a Ibsen
como un ícono de cuál debería ser, a mi entender, la verdadera espeleología. La verdadera espeleología es ambiental, y se puede pensar en o bien que no haya más turistas bañándose en el balneario, o bien limpiar el balneario antes de que haya otra vez turistas. Pero la vida humana es algo que no se puede sacrificar en el altar de lo económico. Y esa es la idea básica que nos inspira a nosotros, ¿no? Y hablo por la preocupación que tenemos acerca de la inminente inauguración al turismo, inminente no, gracias a la pandemia, del sistema cavernario de Cuchillo Curá, en Neuquén, que es la caverna de más alta importancia por su biodiversidad en Argentina hasta el momento. Un ecosistema frágil. Y bueno, de eso vamos a verlo ahora. Si es que me responde, sí, ahí está. Entonces nos basamos en que cuando hablamos de espeleología ambiental nos basamos en lo que les habló Marcela hace 2 clases, la bioespeleología, o espeleobiología, como le gusta decir a Eleonora Trajano. Y esto viene a colación de que esto también yo se los puedo mandar si me lo piden en el grupo, informes de por qué nosotros cuestionamos como verdaderamente científicos a los informes de las empresas cuando te dicen vamos a sacar hierro de acá, vamos a sacar petróleo de acá, vamos a hacer, bueno, ¿dónde están los estudios de impacto ambiental? Y vos ves que los estudios de impacto ambiental están hechos por geólogos, no hay ningún estudio de biólogos, no hay ningún estudio de antropólogos sociales, de geógrafos sociales. Es como si la vida no contara en estos proyectos, como si la ciencia fuese solamente la geología y los números que la manejan, ¿no? No quiere decir con esto que no haya geólogos ambientalistas, los hay. En la FADE tenemos una, la profesora Sanguinetti, la licenciada Sanguinetti, profesora también, que ella es no solamente es ambientalista, es vegana. Entonces nosotros veíamos eso, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos encontrado en los estudios de impacto ambiental que nos ha tocado estudiar, criticar e impugnar, abogado de por medio, acá en Mendoza, por lo menos? Y bueno, para eso nos basamos en ¿qué? En la bioespeleología. Recordamos que aunque no se vea, las cavernas configuran un ambiente con unos parámetros. Marcela el otro día nombró 4, yo siempre me acuerdo de 3. Temperatura constante, acuérdense que la temperatura allí abajo es constante. Humedad alta, porque el agua es el factor de formación de las cuevas, y la oscuridad permanente, o sea que son ambientes afóticos, afótico sin foto, sin luz. Las pirámides alimentarias, no hay organismos productores, al no haber fotosíntesis, no hay organismos productores de energía, hay una dependencia del medio epigeo. Eso quiere decir que si yo ensucio la superficie, estoy ensuciando las cavernas. Si yo contamino el agua de la superficie, estoy contaminando el agua de las cavernas. Y hay una energía limitada, porque al no haber organismos productores permanentes de energía, de alimentos, eso significa que hay pocos recursos. La fauna que allí vive se las tiene que arreglar como pueda. Tiene que sí o sí tener metabolismo bajo y demás. Bueno, la fauna de la que les había hablado el otro día Marcela, había sido clasificada en trogloxenos, troglófilos y troglobios. Troglo es caverna, xenos es ajeno a, la palabra xenos, esa X se pronuncia como J, ajeno, ajeno a la cueva. Los que quieren a la cueva, pero no son, por ejemplo, no son animales que están adaptados a vivir en la cueva. El otro día había contado el caso
el caso de una cueva de Borneo que tiene solamente 1 kilómetro y la boca de acceso da justo sobre el mar, sobre la playa. Cuando sube la marea, el agua llega hasta el final de la cueva, de 1 kilómetro adentro. Durante la noche, los murciélagos salen a comer, comen insectos, y entran a ocupar su lugar una especie de pájaros, que son aves. Los murciélagos son mamíferos y estos pájaros son aves. Entran a dormir, ocupan el mismo nicho ecológico. Unos duermen ahí de noche y otros duermen de día. Unos ocupan la cueva de noche y otros la ocupan de día. Comparten el mismo nicho ecológico. En una de esas llega el hombre, le pone rejas a la cueva y se terminó la historia. Pero ¿cómo se terminó, no? Bueno, esos son los troglófilos. Por ahí también he visto que muchos autores consideran a los murciélagos también como trogloxenos. Pero a mí me sirve para dar un ejemplo. Los animales que son amantes de las cuevas, filo, amante de, pero que no pertenecen. Y los troglófilos son aquellos que se han adaptado de manera tal que no pueden vivir en la superficie y que en su mayor parte son animales a los que llamamos fósiles vivientes. Es decir, sus parientes de la superficie se extinguieron alguna vez y ellos siguen sobreviviendo ahí con adaptaciones propias del lugar, ¿no? Acá tenemos cómo se arman las palabritas: trogloxeno, troglófilo, troglobio. Algunos autores no usan más esto. Lo que pasa es que a nosotros nos viene cómodo, aparte como es una palabra rara, suena lindo, y uno saca chapa de que yo hablo palabras raras, ¿viste? Entonces como si supiera. Aunque lo digo en chiste, hay muchos que son así. Bueno, ¿qué modificaciones tienen? La vida existe, aunque no la veamos. Y estos animalitos tienen despigmentación, generalmente son artrópodos, hay algunos vertebrados muy chiquitos, como por ejemplo el Proteus que les mostró, esa salamandra que les mostró el otro día Marcela, esos peces. Pero en general son artrópodos, arácnidos, nemátodos, insectos. Y están caracterizados por la despigmentación, la anoftalmia, es decir, no tienen ojos, anoftalmia, partícula de negación, oftalmología, no van al oftalmólogo, porque no lo necesitan, y después tienen el desarrollo de órganos y mecanorreceptores, o sea que la más mínima variación de la temperatura ya los pone en alerta. Esos pececitos que mostraba Marcela en México son animales que se venden en cautiverio. Yo lo había puesto en el chat. Se venden en los acuarios de Buenos Aires y se crían en cautiverio y son peces sin ojos que viven dentro del agua. Uno les puede acercar, que puede meter el dedo dentro del agua y en el momento en que uno mete el dedo dentro del agua empiezan a nadar así de manera como si fuera un carrusel vertical, ¿no? Eso quiere decir que percibieron que algo raro se está metiendo ahí. Y tienen la boca grande porque así pueden agarrar la mayor cantidad de alimento. Al no tener ojos, ellos tienen que agarrar la mayor cantidad de alimentos que puedan con la boca grande. Bueno, etc. Esos animales tienen modificaciones fisiológicas como un metabolismo bajo para compensar la escasez de alimentos. Si establecemos, por ejemplo, una iluminación caliente en una cueva para habilitarla al turismo, estamos aumentando la temperatura y creando un día artificial, y el aumento de la temperatura altera el metabolismo, porque la escasez de alimentos es otro factor. Bueno, después, en el comportamiento, ¿qué hay? Los huevos son un alimento más en un medio que tiene escasez de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Ponen menos cantidad de huevos, los huevos son más grandes, o sea, la cría nace más madura, los estadios larvales son cortos y es más el tiempo que son incubados por los padres. ¿Para qué? Para protegerse.
Bueno, ven que yo les decía al principio del uso de palabras difíciles, esa es otra que se usa mucho. El otro día Marcela fue piadosa con ustedes porque no la usó, pero a mí me encanta. Yo uso mucho estalagmitización, troglobitización, todas estas cosas, un poco para asustar. La troglobitización, ¿cuál es es el proceso por el cual, con el paso del tiempo, determinados animales se convierten en troglóbidos, se troglobitizan. Para eso tiene que haber adaptaciones previas. O sea, las adaptaciones son permanentes, las mutaciones son permanentes. Lo que pasa es que los nuevos los mutantes, pueden encontrarse con que el ambiente les es desfavorable y mueren. Si les es favorable, siguen viviendo y, y se reproducen. Cuando hay un aislamiento prolongado de un animal preadaptado a la oscuridad, puede dar lugar a una nueva especie. Como si pasara, si en este momento yo digo, si se apagara el sol, supongamos que se apague el sol, la Tierra mantiene su, su temperatura, pero se apaga el sol, no hay más luz. ¿Cuáles son las especies, o dentro del Homo sapiens, quiénes son los que están preadaptados para vivir en el nuevo mundo? Los no videntes, los ciegos, porque ellos están acostumbrados a la no luz. Bueno, esto es algo parecido, obviamente mucho más complicado, está simplificado a propósito, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas preadaptaciones que se requieren? Omnivoria, o sea, los animales omnívoros tienen más posibilidades de sobrevivir que los que están especializados o son solamente carnívoros. Que esto pasa también con el ser humano. El que come cualquier cosa tiene más chance de sobrevivir que el que dice todo el tiempo, ay, esto no me gusta. Esto pasa también en todas las especies. La poiquilotermia es que poiquilotermia es un término que se refiere a la no regulación de la temperatura, metabolismo bajo, y quiere decir que el animal no gasta tanta energía en defenderse de los cambios de temperatura, pues está adaptado a la temperatura del ambiente. Y órganos sensoriales adaptados a la oscuridad. Generalmente, si uno toma un arácnido cavernícola y lo compara con su pariente que vive en la superficie, este arácnido va a tener antenas mucho más largas y patas mucho más largas, que son como el bastón blanco de los ciegos. Esas son las preadaptaciones que le permiten sobrevivir en ese medio. Entonces, el hábitat es poco extenso. Si nosotros tenemos un cataclismo ahora acá y sobrevivimos, podemos huir, tenemos todo un planeta donde ir a vivir. Eso no pasa en las cuevas. El hábitat está restringido. Las poblaciones son escasas, las poblaciones de animales. La reproducción es limitada justamente por la falta de alimentación. Las cadenas tróficas son muy simples. Todo está simplificado. Hay mucha estabilidad, porque el ambiente es estable, y los animales están súper especializados. Si nosotros alteramos todo eso, los convertimos en, digamos, los hacemos más vulnerables de lo que de que más son, o los podemos llegar a exterminar. Por ejemplo, un lugar donde acá no hay nada, acá no hay fauna, sí hay fauna viviendo en los intersticios, caso cuchillo curá, entonces pongamos turismo. Y el turismo puede hacer, sin quererlo, una modificación de todas estas cosas, por más mínima que sea, puede hacer mucho daño a la biodiversidad. Y el cuidado de la biodiversidad para los ambientalistas es un objetivo en sí mismo. Es un objetivo en sí mismo. Independientemente de que cuidar ciertas especies puede tener utilidad para el hombre. Ya el otro día les había hablado Marcela de estudios que se están haciendo sobre animales para curar determinadas enfermedades o hacer determinadas vacunas, pero eso ya es utilitarismo. Aunque no existiera eso, la biodiversidad, y en esto somos un poco fundamentalistas, la biodiversidad hay que protegerla porque sí, porque es así.
porque es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Sin biodiversidad no hay equilibrio en la naturaleza. Y eso pasa también con las cavernas. Yo les había puesto el ejemplo de los murciélagos. Los murciélagos son los que aportan nutrientes a los animales que viven en la cueva y que no pueden salir de la cueva, pero al mismo tiempo sirven afuera como control de plagas. Y entonces no podemos decir, bueno, vamos a habilitar esta cueva al turismo y hacemos volar o ponemos pastillas de Gamexane dentro de una cueva para limpiarla de murciélagos. No estoy exagerando, esto ocurrió en Córdoba hace muchos años. Bueno, ya les decía, el exceso de luz crea un día artificial. Bueno, esto ya lo dije. Estas fotos ya Marcela mostró algunas, a ver la translucidez de algunos animalitos, el proteo que está ahí abajo, que es el primer animal troglobio que se reprodujo en cautiverio. Otra vez aquí los murciélagos. Esto ya lo dije. Yo después les voy a mandar esta presentación. Bueno, esta es la primera vez que se pudo hacer un dibujo de un ejemplar de opilión. Los opiliones son arácnidos, o sea, animalitos de cuatro patas. Los animalitos de cuatro patas, artrópodos de cuatro patas, pueden ser opiliones, arañas, escorpiones, ácaros. Los ácaros son las garrapatas. Bueno, esto es un opilión, que creo que después se determinó que no es parabalta, pero no importa. Sabemos, porque el doctor Acosta lo ha estado estudiando y hemos estado con él, que estos animalitos viven dentro de la cueva, en la zona de penumbra, y salen a alimentarse de noche fuera de la cueva, aprovechando que el clima está un poco más húmedo y en cercanía de los arbustos que están cercanos. Entonces, cuando decimos dónde está la fauna de la Cueva de las Brujas, no está en profundidad, está ahí nomás apenas entramos. Lo que pasa es que se esconden de nosotros. Esta es la foto. Vean ustedes esto. El doctor Mauri, Emilio Mauri, que fue el primero que describió un opilión troglobio, hizo este primer mapa un poco rudimentario donde se puede ver dónde viven los opiliones. Son arácnidos de clima húmedo. Fíjense, todo este rayado que hay está indicando cuál es el lugar de vida normal de los opiliones, más algunas cuevas o minas abandonadas en la cordillera. O sea que todos estos espacios abandonados son espacios donde sobrevive fauna que es normal en clima húmedo. Sin embargo, los encontramos en la zona árida, en cuevas o minas, sobre todo cuevas. Bueno, esto ya se los había contado Marcela, que tiene que ver con lo anterior. Lo que tenemos aquí arriba es el Picunkenops spelaus, o sea, el Spelaus sería cavernícola, Spelaus caverna, y Picunquenos, porque es el departamento de Picunche, cavernas de Cuchillo Curá, en donde se encontró por primera vez. Lo que se considera el primer troglobio argentino, cuyos parientes verán ustedes que están en la zona húmeda del país. Pero es el primer troglobio, era una especie nueva para la ciencia. Una especie nueva para la ciencia. Y a partir de ahí, el doctor Grosso es que invitó a su raíz por la cueva de Cuchillo Curá a varios otros especialistas. Y el primero que se prendió fue el doctor Mauri, digo, ¿no? El primero que se prendió fue el doctor Grosso, que fue el maestro de Marcela. Y el doctor Grosso estudiaba carcinofauna, o sea, lo que decían los crustáceos anfípodos. Crustáceos. Y bueno, allí encontró también una especie que trabajó junto con Marcela. Con el tiempo después Marcela fue generando su propio
sus propias investigaciones, y yo siempre digo, y ella se pone colorada, que la alumna terminó superando al maestro. Vean ustedes, por ejemplo, este otro. Esto lo descubrimos en un viaje con la doctora Trajano de Brasil. Se llama Ptomaphagos picunque. Ptomaphagos picunche. Es un nuevo género de unos coleópteros, Ay, esos cascarudos que ven ahí. Este dibujo es de Marcela. Y bueno, y acá se ve cómo esa tribu, esa familia, digamos, de bichos se distribuyen en toda América. Fíjense que es toda la zona húmeda de América, ¿no? De Sudamérica, excepto el sistema cavernario de Cuchillo Curá. De ahí la importancia de Cuchillo Curá. Bueno, a ver, estamos hablando de la importancia de los relictos. Estos lo dijo Marcela el otro día. De qué manera se los considera fósiles vivientes. Y bueno, acá volvemos ahora de Neuquén, volvemos a Mendoza, que fue cuando Marcela en el transcurso de un curso que estábamos haciendo, cuando los cursos los hacíamos presenciales, en el año 2006, fuimos a visitar Cueva Doña Otilia y encontró algo que dijo, uy, esto es interesante. Entonces le pasó el dato al doctor Acosta, quien pidió autorización para venir a colectar, y fuimos a colectar a Caverna de las Brujas y a la Cueva Doña Otilia. Se confirmó que en Caverna de las Brujas no tenían mayor interés, como sí lo tenía el ejemplar fotografiado por Marcela, y ahí hizo las colectas del caso, y determinó que se trataba de una primera familia de opiliones, que ya es una cosa muy seria, porque eso está indicando de que ahí hay mucho más de lo que nos podamos imaginar. La biodiversidad es mucho más grosa de lo que nos podíamos imaginar. Y encima en una cueva basáltica, y encima en Sudamérica. O sea que si hasta ese momento los mejores eran los neuquinos, a partir de ese momento los mejores somos los mendocinos. ¿Vieron esta cosa del trofeísmo que solemos tener a veces? Bueno, esto fue un descubrimiento tan histórico como el de 20 años atrás en Cuchillo Curá. Todo dentro de la cuenca neuquina. Yo digo que este descubrimiento es de la misma importancia, porque es el primer eslabón de la cadena, que el que se había hecho en Cuchillo Curá en 1986. Bueno, este es el nombre del bicho, Otilioleptes marcellae, Otilio por Doña Otilia, y Marcellae porque el investigador, por respeto y admiración a Marcela, le puso su nombre. Y acá está la foto. Bueno, ahí abajo tienen ustedes un enlace de un artículo de divulgación que hice yo sobre este tema. Después cuando se lo pase lo pueden copiar. Bueno, ¿se acuerdan que estas cosas las habíamos hablado el otro día, ¿no? El pececito ciego, la importancia que puede tener para el hombre. Y Marcela había también hablado, y esto se rescata porque hubo gente que se levantó y se fue en esa reunión de Puerto Rico, cuando se estaba hablando de rescatar a las cavernas como un lugar donde se conserva mucha información sobre el pasado ambiental de la Tierra, y que deben ser especialmente cuidadas por su extrema fragilidad. Hasta tal punto esto fue revolucionario que a posteriori de esto vino una crisis dentro de la FEALC, y después hubo una crisis dentro de la FADE, que terminó mal, pero bueno, digamos que fue el detonante de todo esto fue el haber rescatado las cavernas como activos ambientales y arcas de biodiversidad. Bien, ¿cuáles son los peligros entonces para las cavernas? Que ese es el tema que vamos a abordar hoy brevemente.
Están cebando mate, como pueden ver, ¿no? Bien. Bueno, uno más. Sí, sí, sí. Bueno, Marta se está acostumbrando a estas cosas. Los principales peligros para las cavernas, ¿cuáles son? La minería, cualquier minería, y el petróleo. Por ejemplo, Cuchillo Curá era una cueva que era un sistema de cuevas que estaba en riesgo porque era un frente de canteras minero. Se extraía un tipo de caliza que símil mármol que el canterista vendía a Italia como un símil mármol, y que era buen negocio y tenía permiso. Entonces fue una de las primeras veces que los espeleólogos fueron escuchados, y un gobernador, Salvatori, en enero de 1989, que era justo cuando se habían publicado los primeros trabajos sobre la fauna en Cuchillo Curá. El gobernador Salvatori ordenó parar el avance de los frentes de cantera y redireccionarlos, de manera de no tocar. Sin embargo, bueno, si vamos hoy a visitar Cuchillo Curá, vamos a ver que todavía hay huellas de los comienzos de destrucción de las cavernas, sobre todo de la cueva. Son 4 cavernas interconectadas geológicamente. Esta es la cueva del Templo, que es donde se encontró más cantidad de fauna. Están las huellas, no se llegó a destruir. Las que sí dejaron de existir para siempre son las cavernas que están cercanas a la falda, en Valle Hermoso, que esas volaron y se encontraron los pedazos de estalactita en los alrededores. O lo que yo les había contado la otra vez de la cueva Matilde Catriel cerca de La Barría, en Sierras Vallas, provincia de Buenos Aires, que ahí la insensibilidad de los gobernantes hizo que desapareciera para siempre la cueva donde había vivido sus últimos días el cacique Catriel y su hija Matilde Catriel, que podía haber sido constituido en un museo in situ, un espacio de visita turística y un atractivo, y podía haber dejado dinero, pero los intereses de Loma Negra que es la que compra la materia prima, pudieron más. Después otro problema es la espeleología amateur. La espeleología amateur, de personas que van sin conocimientos previos de seguridad en cueva, o que se meten a la cueva sin casco, solamente por curiosidad, o porque quieren llevarse un recuerdo. Entonces arrancan una estalactita, pisotean, hacen fuego dentro de la cueva, y se dicen que son espeleólogos. De esos hay muchos, muchos. Muchos, en todas partes, incluyendo Malargüe, incluyendo Neuquén. Muchos vienen de Buenos Aires. Tenemos el gran problema de los... ¿se acuerdan que yo les había hablado la otra vez de las cuevas que están, el karst, la roca kárstica desnuda es una cosa, pero a ver, si encima tiene una foresta o humus donde se practica la agricultura, el problema es que los fertilizantes y los plaguicidas que se usan en la agricultura terminan contaminando las aguas subterráneas y las aguas que ingresan a las cuevas. Yo les había hablado del caso de la ciudad de Budapest, que está construida sobre un gigantesco karst. Y no quiero ni imaginarme dónde irán a parar las aguas hervidas de las cloacas, las aguas cloacales, los desechos cloacales. La deforestación, supongamos una cueva que es denudado, sino que encima tiene tierra fértil y un bosque. ¿El bosque qué hace? El bosque, había problemas en el sonido. ¿El bosque qué hace? El bosque hace que el agua que penetra hasta las profundidades ácidas. Hay ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, igual que con la agricultura, que le dan cierta calidad al agua. Eso tiene que ver con la velocidad de
de karstificación, la velocidad de la estalagmitización, de la formación de estalactitas y estalagmitas. Y si yo deforesto, estoy sometiendo a ese bosque a a una erosión hídrica y eólica, donde el agua y el viento se llevan la tierra que quedó. Entonces queda el karst. En el futuro, entonces, el agua que vaya a penetrar ahí ya no será ácida, será alcalina. Y eso se ve después, se puede leer después en los esperiotemas. Varía el color de las estalactitas. O sea que las cuevas son muy buchonas en este sentido sobre qué está haciendo el hombre en la superficie. En las cuevas van quedando registros de cuando arriba, registros minerales, no solamente biológicos, de cuando arriba se respetó, digamos, las condiciones naturales del terreno o se las alteró. Se las alteró antrópicamente. La deforestación. Y bueno, por último tenemos el turismo no controlado por científicos y espeleólogos. En Córdoba tenemos una caverna turística, la de, bueno, no me acuerdo el nombre, cerca de La Falda, una de las cuevas sobrevivientes de allá, que no sabemos que haya intervención oficial, ni haya plan de manejo, ni haya autorización, ni haya autorización del gobierno provincial, del Estado provincial. Córdoba no tiene ley de espeleología. Como no hay una ley de espeleología nacional, no se puede prohibir lo que la ley no prohíbe y no se puede mandar lo que la ley no manda. Eso dice la Constitución Nacional. Pero eso traerá sus consecuencias. El turismo no controlado por científicos. Y esto remite a lo que son los planes de manejo y demás, ¿no? Ese es un tema del cual después vamos a tratar de abordarlo. Algunas cuevas, o sea, el hombre, ¿qué hace? Algunas cuevas son usadas como basureros. Esto es una foto de Francia. Esos basureros, o sea, como son pozos, lo hemos visto en Perú también en 1980, es el lugar más práctico para tirar la basura. Lo que pasa es que el tirar basura ahí puede provocar una contaminación muy grande de las aguas subterráneas. En realidad las basuras deben ser tratadas en plantas recicladoras. Otro factor de contaminación, cuando yo les decía de la espeleología amateur, en una época se usaban estos cascos a carburo, o sea, había un depósito que se llevaba a la cintura en donde el agua penetraba por goteo del depósito superior al depósito inferior donde había carburo de calcio, y ese carburo de calcio generaba una ceniza y al mismo tiempo un gas. Ese gas llegaba a la lamparita, se encendía, y eso te iluminaba. La iluminación era buenísima, muy buena, excelente. Pero después, ¿dónde dejabas la ceniza que quedaba dentro de la cueva? Los primeros espeleólogos, por más profesionales que fueran, tiraban esa ceniza en eso blanco ahí abajo, dentro de la misma cueva. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Esto que ven ustedes acá son señales de estalactitas que fueron arrancadas y listas para llevarlas de adorno, que también lo ha hecho el turismo informal. También hay mezcladas con ellas balas de cañón que se escondían en las cuevas en la Segunda Guerra Mundial y que con el tiempo fueron recubiertas por calcita, y entonces ahí permanecen como si fueran espeleotemas, como si fueran estalactitas caídas, y en realidad son balas de cañón. La resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial llegó a usar las cuevas con fines bélicos. La Revolución Cubana, Fidel Castro, el Che Guevara, usó las cuevas con fines bélicos en su revolución, en su lucha contra la dictadura de Batista.
Es más, uno de los comandantes de Sierra Maestra en Cuba era presidente de la Sociedad Espeleológica de Cuba. Y lo primero que hizo el Che Guevara una de las primeras cosas que hizo el Che Guevara cuando tomaron el poder en 1959 fue reabrir la Sociedad Espeleológica de Cuba, que había sido clausurada, reabrir la Sociedad Espeleológica, y al tiempo su presidente fue nombrado viceministro de Cultura y biógrafo personal de Fidel Castro, Antonio Núñez Jiménez. La única foto que me saqué con Antonio, no sé dónde está, pero me saqué una foto, un personaje interesante. Pero era, digamos que la necesidad, las cuevas de Cuba eran usadas en la época virreinal como lugar donde se ocultaban los esclavos negros que huían, que no querían trabajar en las plantaciones. Y es muy curioso, esto a Laura Langhoff le va a interesar especialmente. Es curioso que ellos establecían ahí sus casas, fabricaban sus camastros con las ramas de los árboles de los alrededores, y la población libre de la ciudad, que se solidarizaba con ellos, les llevaba alimentos y los ocultaba, o sea, y no delataba dónde estaban. O sea que había cierta interacción entre los esclavos que escapaban de la esclavitud, que se escondían en las cuevas. Había interacción entre esos esclavos y la población libre, los hombres libres. Es muy interesante estudiar eso. Esto lo conservan los cubanos. Los cubanos conservan, por ejemplo, en la gran caverna de Santo Tomás, conservan restos de estas habitaciones donde vivían los esclavos, y de los lugares de las grandes salas donde se practicaba, donde los combatientes de Sierra Maestra y de otros lugares serranos donde había guerrilla, las siluetas de tiro al blanco. Todo esto lo hemos visto. Y se permanece ahí como documento histórico, como hecho histórico. Bueno, a ver, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina tenemos un problema, y es que no existe conciencia espeleológica, no existe conciencia de que las cavernas deben ser protegidas, no solamente por las cavernas, sino por la permanente interacción que hay entre el medio epigeo y el hipogeo. No existen los sistemas, los ambientes cerrados, los ecosistemas cerrados. Todos están en interdependencia. Nosotros tuvimos dos intentos de proponer el dictado de leyes nacionales en 1990 y en 1992. Fueron un rotundo fracaso. Primero porque el resto de la comunidad espeleológica del país se oponía. Aunque suene raro, ¿no? Espeleólogos oponiéndose a que haya ley que regule la espeleología. Y segundo, porque el proyecto era un desastre. Lo habíamos hecho nosotros, ¿no? Pero no teníamos mucha cancha en todo esto y era un desastre. Y el segundo fue producto de que la doctora Trajano de Brasil revisó el primero cuando estuvo acá en el año 91 y le hizo tachaduras en rojo y comentarios que dieron lugar a una nueva ley, pero también fracasó por razones políticas en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación. En Mendoza había un diputado provincial, Celso Jaque, que propició una cantidad de leyes que todas ellas salían aprobadas, a tal punto que le dieron el premio por ser el diputado más productivo que había tenido la provincia entre 1991 y 95. En 1992 él convocó a los espeleólogos del país, a los guías de turismo de Malargüe, a las autoridades políticas de Malargüe, y de ahí salió lo que fue la primera ley de espeleología del país, la 5978/93, que todavía está vigente.
y que la mayoría de los funcionarios no la entienden todavía, porque tampoco, como no ven, no se ven las cuevas, no se ven los bichos, está ahí. Pero la ley es bastante buena. Aparte fue gestada democráticamente, eso hay que decirlo. Más allá de que después, estando en cargos ejecutivos, Jaque nos defraudó un poco en ese sentido. No sé si él o la gente que lo rodeaba, eso nunca se va a saber. Lo cierto es que la ley está. Y la ley 2213, que es un refrito, una modificación del mamotreto que habíamos hecho en el 90 de esa ley nacional, que yo les dije que todo el mundo se oponía. Bueno, dentro de todo ese mundo hubo alguien que dijo, bueno, yo me opongo, pero la modifico un poco y la presento como unidad. Así salió sorpresivamente en el año 97 como ley 2213 de Neuquén, para Neuquén. Es una ley que, si uno la lee bien, yo se las he enviado, es absolutamente, ya es absurda, porque además, entre otras cosas, pone a las cuevas bajo la órbita de la Dirección de Cultura, cuando en realidad debería estar bajo la órbita de Ambiente. Y ahí tenemos el primer problema legal en Neuquén. Por ejemplo, Cuchillo Curá es un área protegida, entonces está bajo la órbita de Ambiente o Cultura. No, las dos. Entonces, cuando uno hace el trámite para ir a Cuchillo Curá ante una de las dos direcciones, la otra se enoja porque ¿por qué con ellos y no con nosotros? Es un problema un poco más surrealista, ¿no? Bueno, pero esas son las dos únicas provincias que hay con leyes específicamente espeleológicas. La primera está reglamentada y no impide la espeleología, pero está mal aplicada por ignorancia, pero dentro de todo nos ha permitido trabajar bastante bien. La segunda está reglamentada con un criterio político y establece una cantidad de restricciones que terminan violando el espíritu de la ley, lo cual se lo hemos planteado al gobernador hasta con cartas documento y que no tienen respuesta. Como consecuencia de eso, la espeleología neuquina estuvo paralizada 20 años. En el momento que hice esto, seguíamos diciendo de parálisis hace 20 años, hasta que desde hace 2 o 3 años que habíamos empezado con Aníbal, con Fernando Cuesta, a reactivar la espeleología, agarrándonos de algunas cuestiones que ya vamos a ver. Pero digamos que acá tenemos casos típicos de legislación espeleológica que puede promover la espeleología o puede poner palos en la rueda de la espeleología. Y ese es el gran problema que tenemos que enfrentar, sobre todo en Neuquén, también en Mendoza, ojo, pero sobre todo en Neuquén. Bueno, ¿de dónde nos agarramos entonces? Mendoza y Neuquén no solamente tienen leyes de espeleología, sino que también tienen leyes de áreas protegidas que cuidan la biodiversidad, explícitamente cuidan la biodiversidad. Pero ¿qué pasa? O no se aplican o se aplican mal. Si hay leyes de áreas protegidas, la 6045 en Mendoza esa ley se cumple a media. Las áreas protegidas, la mitad no tienen plan de manejo y la otra mitad los planes de manejo están dibujados de otros planes de manejo y no se fijan en la especificidad de cada área protegida. Por ejemplo, en el plan de manejo que alguna vez hicieron para Caverna de las Brujas, no se tenía en cuenta la opinión de los espeleólogos, no se tenía en cuenta la fauna de la cueva que ya había sido publicada, descripta, aunque no era troglobia, estaba habitada, etc. Y la ley 2594 de Neuquén, que en este momento las mismas autoridades de áreas protegidas de Neuquén directamente la ignoran y dicen que las cuevas de Cuchillo Curá van a ser convertidas en turísticas. Ya hemos presentado las protestas del caso y estamos buscando abogado para protestar por la vía judicial.
¿Cuál es el problema que tenemos en el caso concreto de las brujas? Si ustedes ven el texto que yo les mandé de la ley 6045, es una ley que establece categorías de lo que son las reservas naturales. Hay una que son reservas totales, santuarios, reservas de usos múltiples, son distintas categorías. En función de eso, se puede decir, bueno, esta cueva puede ser habilitada al turismo o no, o un pedacito y el resto no. Eso es lo que dice la ley 6045. Pero la ley que crea la reserva es la ley 5544, que es del año 90. Y esa ley dice, se crea la reserva de Caverna de las Brujas, punto. Pero, ¿en qué categoría va a estar? Y no se sabe, porque la ley que categoriza las áreas protegidas es la 6045. Entonces, para que haya plan de manejo, primero los científicos tienen que decir o proponer en qué categoría se coloca Caverna de las Brujas y si la Caverna de las Brujas es habilitable al turismo. Se hizo todo al revés, porque al año siguiente de dictarse la ley 5544, al año siguiente, 6 meses después, es cuando comenzó el turismo formal en Caverna de las Brujas a cargo de un conocido terrateniente de San Rafael que tiene como principal trabajo cobrarle el arriendo a los puesteros, ¿no? Bueno, montó ese negocio dentro de tierras del Palauco Sociedad Anónima. El caso es que la ley era anterior y como no estaba reglamentada, montaron el negocio turístico. ¿Con qué idea? La idea de que el día que se expropiara efectivamente para hacer el área protegida, entonces el que la estaba explotando turísticamente tenía de dónde agarrarse para reclamar lucro cesante. Cosa que hizo y le salió mal. Bueno, ahí tenemos un problema. Entonces, para que la Cueva de las Brujas pueda ser habilitada al turismo de acuerdo con la ley, primero hay que actualizar la ley 5544 para ponerla a tono con la 6045 y que sean los científicos y los espeleólogos quienes digan esta caverna entra dentro de esta categoría. Eso lo habíamos empezado a hacer con algunos guías de turismo y algunos guardaparques cuando yo trabajaba ahí. Después se frustró. Bueno, a mí me echaron. Bueno, si no se da ese paso no se puede hacer ningún plan de manejo. Y todo lo que digan, sí, que hay plan de manejo, hay un plan de manejo viejo, no hay plan de manejo. No hay plan de manejo. Por esa razón, hay una razón legal que impide que se haya plan de manejo cuando todavía no está categorizada el área. Porque el plan de manejo se hace en función de qué categoría nosotros establecimos para esa cueva. Si es una cueva para el público o no para el público, o solamente es para la ciencia. Bueno, obviamente que yo digo esto de las brujas, y en las brujas hace 30 años que hay turismo, y hay turismo regular y hay con mucha gente, mucha gente. Y todo lo que se han hecho después fueron parches. Por ejemplo, construir la casa del guardaparques en el lugar que se construyó, y eso tampoco fue sometido a audiencia pública, consulta, nada, simplemente construyeron la casa encima de una gran diaclasa que comunica la Cueva de las Brujas con la Cueva del Tojo, suponemos que es un sistema, y bueno, tenemos nuestra duda de dónde van a parar las aguas servidas. Bien. ¿Qué sería entonces de la ley neuquina? Lo que decimos es que directamente es ignorada por los propios funcionarios a cargo. Ignorada. Las dos leyes, la de espeleología y la de áreas protegidas, en el caso de Cuyuyucurá es ignorada. Son ignoradas, no las conocen, no saben qué es. Si se hizo una reglamentación
donde te piden certificado de vacunación antivariólica extendido por la Autoridad Sanitaria de Kuala Lumpur en triplicado y certificado por escribano público de Sumatra. Más o menos te piden eso para darte permiso para entrar a las cuevas. Obviamente lo hacen a propósito para que solamente entren los amigos, los espeleólogos amigos. Bien. Hay otro tema que yo ahí recomiendo leer un artículo que lo hice yo también. ¿Qué se protege en las áreas protegidas? ¿Qué protegen? Cuando nosotros digo área protegida, ¿yo qué protejo en este lugar? Protejo los guanacos, protejo los pumas. En las áreas protegidas espeleológicas, ¿qué protegemos? Y protegemos la fauna troglobia, ¿no? O protegemos los minerales que nos dan testimonio del pasado ambiental de la Tierra. Protegemos toda esa información o protegemos los negocios turísticos. Ese es el gran problema que se nos presenta. No es que uno esté en contra del turismo, sino que estamos a favor de que se diga la verdad, como Ibsen en Un enemigo del pueblo. ¿A quién protegemos? ¿Protegemos los negocios del balneario o primero protegemos al balneario? Bueno, los mismos agentes públicos obviamente ignoran esto. Esta es una forma elegante de decir que ignoran, entre comillas, saben de qué se trata. Lo que pasa es que, sin dar precisiones, poderoso caballeros de don dinero. ¿Saben eso, no? Bueno, entonces, ¿de dónde nos agarramos los espeleólogos? Y hemos empezado a transitar ese camino. Nos agarramos del artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, que establece, entre otras cosas, que, bueno, básicamente dos cosas. Que el ambiente sano es un derecho humano. Vivimos en una época en que en los últimos 20 años en el país se hace una relectura de todos los problemas de la sociedad a la luz de los derechos humanos. Los derechos humanos empezaron siendo en reclamos por verdad, justicia respecto de los crímenes de la última dictadura y demás, pero con el tiempo se fueron diversificando, ampliando, profundizando. Aparecen dentro de los derechos humanos los derechos del niño, los derechos de los gays, los derechos especiales de las mujeres y el derecho ambiental. El derecho ambiental. Bueno, en el año 94 ya Alfonsín, ¿se acuerdan? Bueno, algunos se deben acordar, el Pacto de Olivos, ese acuerdo entre Alfonsín, que ya no era presidente, y Menem, que era presidente, donde se discutía la reelección del presidente, sí o no. Lo que se discutía era otra cosa. Lo que se discutía era, Menem quería la reelección, pero Alfonsín quería otra cosa. Entonces, la pulseada para los medios de difusión la ganó Menem porque consiguió la reelección. Pero él tuvo la reelección a cambio de que Alfonsín pudiera imponer la adhesión formal de la Argentina a todos los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Eso está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y el artículo 41 y 43. 41 es el ambiente sano es un derecho humano. 43 es obligatorio que los poderes públicos hagan pública la información ambiental. Por ejemplo, el proyecto de habilitar cavernas al turismo. Por ejemplo, los proyectos mineros. Por ejemplo, los proyectos petroleros. O yo por hablar de la zona cordillerana, ¿no? Etcétera, etcétera.
Si hay proyectos de pesca, bueno, a ver, tiene que haber información ambiental, a ver en qué esto va a afectar, en qué puede afectar, cómo se va a remediar o cómo se va a no hacer tal cosa y si no esta otra para que no haya daño. Esa información es sistemáticamente ocultada por todos los gobiernos. Y Don Carlos, sistemáticamente... ¿Qué? don Carlos, Sí, disculpe, justamente quería hacerle una pregunta, ya que está tocando el tema. Todo lo que son los proyectos de zonificación, ¿también están unidos a esta ley, se podría decir? sí, 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 sí. Espera, que ya llegamos ahí. Anótala, anótala. Justamente, vos venías ahí. Si vos ves la Ley General de Ambiente de la Nación, la 25.675, establece una serie de, de, de normas básicas de presupuestos mínimos sobre las cuestiones ambientales y de ordenamiento territorial. Porque el tema del ordenamiento territorial es un tema ambiental. ¿Cómo vamos a ordenar el territorio para no dañar la naturaleza? Y para que nuestra vida en la naturaleza sea en la naturaleza y no contra la naturaleza. La Ley General de Ambiente de la Nación es una ley de presupuestos mínimos. Y ahí está algo que no hemos usado todavía, que no hemos usado sistemáticamente. Entonces, por más malas que sean las leyes provinciales, la Ley General de Ambiente, las leyes de presupuestos mínimos nacionales, cuando son leyes de presupuestos mínimos, son leyes de cumplimiento obligatorio en todas las provincias y no necesitan ser homologadas por las provincias, por las legislaturas provinciales, porque son leyes de rango constitucional. Por eso son leyes de presupuestos mínimos. Y las leyes de presupuestos mínimos imponen que todas las legislaciones provinciales deben ajustarse a esa ley de presupuesto mínimo. La ley 25.675, si ustedes ven, establece mecanismos para la participación popular, establecen mecanismos para, ante la duda científica, no, esto no se hace. Es el principio precautorio, eso es histórico. Ante la duda, esto no se hace. Que eso es una de las cosas que reivindica también la declaración de Aguadilla de la FEALC, de la que hablamos hace un rato y habló Marcela hace 2 semanas, porque era la primera vez que se reivindicaba el principio precautorio como una bandera también de los espeleólogos. El principio precautorio, a ver, yo tengo duda de si el fracking va con... Bueno, ante la duda de si contamina o no, no se hace. Eso es lo que se debería hacer. Yo tengo dudas de que tal ordenamiento territorial vaya a provocar... Hay dudas científicas, ¿no? O sea, hay un científico que plantea, pero y yo tengo dudas de que esto no vaya a generar daño en tal aspecto, biológico, geológico, etc. La duda se da lo contrario a lo que sería el principio precautorio. Si hay algún abogado por ahí me mata si digo algo mal, pero bueno, que me maten. Si ustedes conocen el principio de presunción de inocencia, toda persona ante un juez es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en esto pasa lo mismo. Toda actividad económica es mala hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tiene que ser la empresa o el Estado como empresario el que establezca, la que demuestre que esto no va a contaminar. O sea, en la justicia vos no tenés que demostrar tu inocencia, sino que quien te acusa debe demostrar tu culpabilidad. En el caso ambiental es al revés. En el caso ambiental, la empresa debe demostrar que no va a contaminar y debe demostrarlo científicamente. Por eso yo ponía como ejemplo, bueno, esto va a salir en un artículo en estos días. Salió la semana pasada en un artículo sobre hierro indio. Cuando vos lees el informe de hierro indio,
Y la empresa no hace estudios de hidrogeología kárstica, no hace estudios de biología, no hace nada, nada. Simplemente va a decir, dice que le va a dar trabajo a los puesteros, no, nada. Bueno, ante la duda, yo tengo derecho a pensar de que no van a hacer nada. Resulta ser que nuestro informe, que fue desechado por inconducente, coincide con el del Departamento General, el Departamento de Protección Ambiental, la Dirección de Protección Ambiental de la ciudad de General Alvear. Los dos informes fueron desechados por inconducentes. Bueno, según la ley de presupuestos mínimos, la ley 25.831, que es la que aprieta las clavijas con el tema del acceso a la información ambiental. La información ambiental es pública. Si el pueblo quiere saber de qué se trata, bueno, esto es. El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata un proyecto. Y eso también es ley en las provincias, porque es otra ley de presupuestos mínimos. Y lo último, la última perlita que tuvimos fue cuando hace un par de semanas se dictó en el Congreso Nacional y fue promulgado por la Presidencia de la Nación la ley 27.566, que es la adhesión al llamado Acuerdo de Escazú. Escazú es una localidad de Costa Rica en donde hace 2 años largos, 2 años y medio, casi 3, se reunieron especialistas de todo el mundo y para determinar el derecho a la información ambiental como derecho humano. Yo como persona tengo derecho humano, derechos humanos, tengo derecho de saber en qué consiste y si va a hacer daño a ese proyecto que está ahí. Pasa que, como bien dice Enrique Viale, el doctor Viale, que es el fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la AAA, él dice, esto está tan en pañales todavía que la mayoría de los abogados no tienen idea de dónde pueden agarrarse. Y entonces pasan las cosas como los elefantes te pasan por delante y no los ves, y pasan así, ¿por qué? Por ignorancia. Tenemos que estudiar las leyes y tenemos que decir a nuestros abogados que estudien las leyes. Y me parece que por ahí debe andar, bueno, si por acá anda Vanessa Jurovsky, que es abogada, quizás ratifique esto que digo o no, después veremos. Bueno, ven, acá explico lo que son las leyes de presupuestos mínimos, que son de aplicación obligatoria, y lo que les decía antes también, la ley neuquina es la primera que por una cuestión política establece como autoridad de aplicación a Cultura, la Dirección de Cultura, cuando en realidad las cavernas son activos ambientales, arcas de biodiversidad. En todo caso, una caverna puede tener valor cultural si en ella se encuentran restos arqueológicos, arte rupestre, pero eso ya sería secundario. Ahí está claro que en esa provincia todavía la espeleología no se despegó de la arqueología de la que surgió a fines del siglo XIX. En la provincia, una de las provincias más jóvenes del país, todavía nos manejamos con criterios viejos. Y creo que, bueno, esta es una frase que la pongo siempre porque hay algunos colegas que defienden esto, ¿no? Esto que ven acá, leyes 5. Cuando digo esto se enojan, pero bueno, que se enojen. Últimamente le he agregado algo a esa frase. La espeleología es un asunto demasiado serio como para seguir dejándolo en manos de ciertos espeleólogos y de ciertos políticos. Pero creo que en la próxima se la voy a agregar. Y bueno, la lucha esta, el otro día, no sé si hablábamos de a veces lo que significa pelear contra los molinos de viento, lo termina convirtiendo a uno en
en un solitario, en un loco. Este tipo es, como se usa ahora la palabra esto, un quilombero, valga la expresión, disculpen, ¿no? Y bueno, pero si tenemos el temple del personaje de un enemigo del pueblo, creo que a la larga vamos a vencer. En lo profundo de mi corazón, diría Martin Luther King, tengo la seguridad de que vamos a vencer al fin. Y el regalito es algo que nosotros en el INAE habíamos hecho hace 30 años, que fue traducir del italiano algo que había sido traducido del inglés, que son las 7 normas para meditar. Las cavernas para nosotros son templos de la naturaleza, y por eso les debemos el máximo respeto. En las cavernas nadie te mira, salvo tu propia conciencia. Por eso no dejes allí tus desechos, nada de tus desechos. ¿Se acuerdan que les decía el otro día Marcela, ¿no? El agua que bebes en la canilla de tu casa puede ser la misma que has contaminado en las cuevas. Eso es más bien aplicable a los lugares donde las fuentes de agua son subterráneas, donde hay cuevas, ¿no? Romper una estalactita es como quebrar una flor que vive desde hace 100.000 años. Bueno, en realidad esto fue actualizado, esto es muy viejo. En realidad, el doctor Brook ha trabajado sobre estalagmitas de 500.000 de años, ¿no? Tu nombre escrito en las paredes de una cueva, aquí estuvo Pirulo. ¿Nunca lo vieron eso? Un corazoncito con la flecha atravesada. Tu nombre escrito en las paredes de una caverna es como la tarjeta de visita de la estupidez humana. En las cavernas, solo toma fotos y solo deja la huella de tus zapatos. No te lleves nada ni dejes nada, excepto eso. Y no tires el carburo de tu lámpara. En esa época se usaban lámparas de carburo, ya no se usan más. Pero digamos que conceptualmente se entiende que son pocas normas, pero al mismo tiempo sencillas y complejas, que simplemente hay que respetarlas. Y hay que hacerlas respetar. Porque si se fijan bien, todo esto está en las leyes. Y las leyes hay que hacerlas cumplir. Bueno, esto pretende ser el disparador de un debate. No sé si tendré suerte con el debate, pero bueno, todo es posible. ¿Cómo hago para salir de la pantalla compartida? Dejar de compartir, profe. ¿Eh? Tiene que dejarlo de compartir. Deja de compartir. Ahí está. Bien. Claro, ahí estamos. Bueno, mientras me voy desplazando a la parte del chat, en caso que hayan algunos comentarios. Sí, Julián, perdóname, Bueno, hay todavía no algunos pude que escuchar tu audio. Bueno, algunos han ido sumando un poquito tarde porque se les ha complicado un poco, algunos lo van a ver en forma de video. Algunos preguntan si esta va a ser la última clase, Carlos. Estaría bueno también dejar en claro eso y las continuidades de posibles charlas también. No, la idea, esto lo veníamos hablando. Han surgido preguntas que en mi caso no puedo contestar. Y entonces estábamos hablando hace un rato con Marcela también y con Leslie Molerio, el cubano, que ambos son miembros honorarios de la federación, pero digamos que se destacan como investigadores en otras instituciones. La idea era hacer conversatorios a posteriori de esto y sobre distintos temas. Leslie ya me dijo que sí. Marcela dijo que sí, pero que tenía que acomodar los horarios. Me queda por responder Federico Soria, que fue jefe de áreas protegidas de Mendoza y es miembro de la federación todavía. Fue vicepresidente de la federación hace 12 años. De manera de que, bueno, había surgido la idea, por ahí está Diego Morales, de que a lo mejor se podía dar algún tipo de charla sobre
el material de escalada al revés, de escalada hacia abajo que se usa en espeleología. De todos los que están acá, que yo sepa, no sé si Yair o el hermano de Yair también están en tema. A ver, de los nombres que veo acá, no sé quién más estará en tema, pero la idea era ir sumando conversatorios cada 15 días, mantener el grupo de WhatsApp activo para intercambiarnos información. Siempre aparecen links a conferencias, foros y demás, convocados por el Ministerio de Ambiente de la Nación o por la Comisión de Recursos Naturales, o que tienen que ver también con cuestiones que no son específicamente espeleológicas, pero que, por ejemplo, los incendios forestales, los humedales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, minería, fracking, bueno, un montón de temas, el glifosato, la sojización, el corrimiento Carlos, de los... buenas tardes. Perdón, Hola, Diego sí, Morales acá. sí. Yo, bueno, Muy, perdón la interrupción, pero ahora en 5 minutos me tengo que retirar. sí, Yo tengo armado un taller introductorio sobre el manejo del equipamiento de rescate, que tengo el formato en PDF para pasarlo como bibliografía de apoyo para lo que podría ser una especie de taller virtual para que se interioricen respecto del material que se utiliza para el rescate vertical, que se aplica naturalmente a lo que sería un espeleorescate. y bueno, ahí hablaríamos de sogas, camillas, Todo, yumares. exactamente. Tengo Bueno, todo ese material, tendría que armar un banco de imágenes como para que se vean las diferencias y las especificaciones de los dispositivos y que se abra, bueno, a la curiosidad de cada uno después de querer empezar a practicar. También un taller de nudos básicos de escalada, de espeleorescate, de bien. montañismo, que se pueden aplicar de varias formas en varios ámbitos. Bueno, ahí Así está. que Natalie, estás anotando, ¿no? Sí, obvio. Estás anotando, ¿no? Sí. El tema sería sumar, ya tenemos. Nos dio el sí Leslie Molerio. Leslie Molerio sobre infraestructura para cavernas turísticas, sobre todo los que sean temas de investigación básica en hidrogeología kárstica y geoquímica del karst, que incluso bueno, en la revista que sale pasado mañana van 3 artículos de él sobre el tema, o posiblemente 4. Ya dijo que sí, y para tratar también el problema de la contaminación en la fractura hidráulica y demás. Eso hay que poner fecha. Tenemos este ofrecimiento de Diego, hay que poner fecha. Marcela Peralta, creo que con ella tenemos que hablar un poco más en profundidad sobre estos temas que hablamos hoy. Marcela tiene una posición muy clara y muy firme respecto del turismo en Cuchillo Curá. Y con cosas, y supongo que como conoce y conoce muy bien la cueva de Doña Otilia, supongo que le debe haber despertado algún tipo de inquietud el descubrimiento que hizo y sus derivaciones posteriores. Y cuando esto se sepa, ya hay gente que puede estar haciendo números con el turismo. Bueno, ahí tenemos 3 temas. Y Federico Soria no me contesta todavía. Pero a Federico Soria, como fue jefe de áreas protegidas en Mendoza y estuvo peleando por salvar un cerro, el Cerro Caicayén, donde hay una cueva kárstica muy interesante, la cueva de Caicayén. Es una cuevita que es todo un río subterráneo y que nace bien adentro, 200 metros adentro, una cascada. Hay que estudiar de dónde viene el agua. Hay que estudiar el sistema hidrogeológico que hay en las cuevas de yeso de Potimalal.
que eso también podría explicarlo. Yo voy a presentar un trabajo en el 15º encuentro del ICES, que es Centro Internacional para Estudios de la Tierra, sobre Potimalal. A lo mejor después puedo ponerlo en común y ver cuáles son los problemas que surgen. Hay estudio de hidrogeología kárstica que hay que hacer en Caycayén, Neuquén, en Cuchillo Curá, Neuquén, y en las cuevas de Loncopué, sobre todo Aguada de la Mula y Salado 3, Neuquén, que están todas muy cerquitas de la Ruta 40 además. De todo eso tenemos para armar talleres que podrían ser quincenales, se pueden desdoblar, como el caso de lo que dice Diego, que quizás el material de rescate, a lo mejor Diego tendrías que estar en dupla con Ivana Bustos, y en ese tema. Quizás en lo de los nudos lo podés hacer solo, pero es importante, porque es importante que después, cuando salgamos al campo, cada uno salga con su equipo, y es importante que cada uno sepa cómo es un casco de espeleología. Exacto, Carlos. La seguridad personal es todo un tema que no es entrar a la cueva nada más. Y bueno, entonces ahí tenemos. Lo que tenemos nosotros ahora es la posibilidad de mantener el grupo de WhatsApp que está, mantener el grupo de WhatsApp y esperar a ver cuándo se produce algún vacío, y ahí metemos y decimos, bueno, tal día va a dar el taller fulano, o tal día va a dar el taller mengano o mengana. Y ya tenemos para trabajar de acá a fin de año. Si lo hacemos cada 15 días, a fin de año. Y para el 11 de enero están invitados todos a una charla que voy a dar en el ISEC de Barcelona, sobre cuevas de yeso de la Argentina, que posiblemente sea ahí donde presente el tema del Parque Espeleológico Potimalal, y de la importancia que puede tener. Y entonces se meten por el Zoom. Generalmente esos talleres en Barcelona se hacen cada 2 lunes a las 3 de la tarde, un horario que son los días que no me dejan dormir siesta, los catalanes. Pero son buena gente. Por ejemplo, si uno les pide que no hablen en catalán sino en español, te lo aceptan. Y bueno, mirá si tenemos para hacer. ¿Anotaste ya? Cuevas en yeso, bioespeleología, hidrogeología kárstica, nudos, equipamiento para rescate. Bueno, Natalie es la secretaria, ¿eh? Un gusto, don... Ay, se te me olvidó otro nombre, Carlos. Eduardo, te iba a decir. Yo quisiera preguntarte, en este encuentro estaba programado un debate que se iba a dar con Gustavo Mastruc. No sé si nos puedes comentar un poco, y sobre otro tema que también quisiera preguntarte, que también estaba en el programa, era lo del diploma de este espacio, que supuestamente iba a estar en el diploma, que supuestamente iba a estar en el 6º Congreso Argentino de Espeleología en el 2021. Si nos puedes comentar un poco sobre esas dos cosas. Gracias, Carlos. Sí, bueno, Gustavo Mastruc, el diputado, hace tiempo que no me contesta. O sea, él atendió a nuestro reclamo de que se presentara un proyecto de ley para la creación del Parque Espeleológico Potimalal. Está en marcha, con los tiempos legislativos en tiempos de pandemia, ¿no? Formalmente tiene número de expediente, ya está en la Cámara de Diputados. Entonces le dije, me gustaría que participaras del curso. Sí, contá conmigo, pero le vengo escribiendo y no me contesta. Así que no te puedo decir. Le voy a tirar la oreja y le voy a decir que lo extrañamos y que alguien estuvo reclamando su presencia. Pero la idea es que él pudiera hoy explicar ese proyecto. Cuáles son los mecanismos legislativos que podemos tener para conseguir que eso sea área protegida.
Y después aplicar eso, por ejemplo, a categorizar Caverna de las Brujas, para poner un ejemplo. Hay un viejo proyecto donde tratamos de conciliar lo turístico con lo científico. Está, pero está tirado a la basura. Bueno, eso es lo de Max Druck. Y él nos podía dar orientación como legislador, pero no sé qué le pasó. Y respecto del diploma, la idea era en el 6º Congreso o en la primera salida que hagamos al campo. O sea, la realidad no pensé más en el diploma. Estaba en la primera circular, como nadie más preguntó, pero eso no sé cómo hacerlo, realmente no sé. Pero no está olvidado. Y creo que la presencia ha sido bastante buena. Así que no sé si te das por satisfecho con la respuesta. No nos hemos olvidado. Lo que generalmente la tradición que tenemos en la escuela desde el año 2006 es que este tipo de cursos son teórico-prácticos. Entonces, a mí me gustaría que organicemos básicamente, no sé, a ver, alguna salida a Cueva del León en Neuquén, Cueva Caicayén en Neuquén, Parque Potimalal, yo le digo, el Valle de Potimalal, que eso sería ir a hacer exploraciones epigeas con la que vamos a contar vehículos, vamos a necesitar vehículos, y Cueva Doña Tilia. Eso implica un movimiento donde ahí, o sea, esto tiene que terminar con una experiencia de campo. En experiencia de campo significa no que todos entren a la cueva, sino que nos podamos conocer personalmente, porque los diplomas virtuales sin práctica, la práctica consiste en poner en práctica las cosas que hemos aprendido, que es, si yo no me animo a entrar a una cueva, tengo que decir que no me animo a entrar a una cueva. Entonces, dentro de la expedición, yo puedo ser útil en otra cosa. Tomar conciencia de eso y participar de una investigación espeleológica, ya eso te convierte en espeleólogo. Ese es el sentido. Y bueno, y hasta ahora estamos ahí, estamos viendo. Pero no lo olvidamos, no lo olvidamos. ¿Vos necesitas el diploma? No, en realidad el diploma a mí me sirve más que nada como un instrumento para darle un valor a los distintos encuentros, por ejemplo, porque en el diploma también se plasma la evaluación de toda la información que los distintos expositoras, porque generalmente fueron más expositoras, como Marcela Peralta, Ivana Bustos, supuestamente iba a estar más Trugoy, pero bueno, ese ya queda fuera de este espacio, ¿no? Y el diploma como hacer una síntesis de todos los temas, porque en mi caso yo sinceramente soy como una persona que recién está conociendo, está aprendiendo sobre este mundo de la espeleología y la espeleobiología. Entonces, tener como una síntesis de todo lo que hemos visto para poder aportarlo y que, por ejemplo, las expositoras o vos, Carlos, nos hagas una devolución. Es como hacer esa misma, una práctica, ¿no? Hacer como un práctico derivado de la práctica, ¿no? En ese sentido. Cosa de que tengamos afianzados ciertos temas claves Sí, que sí, son importantes a la hora de abordar. Y ese sí, diploma sí. es como que lo acentúa. Claro, la idea es esa, la idea nuestra es esa. Siempre hemos dado el diploma. La idea es, el problema es que la pandemia nos limita mucho en cuanto a organización. Por ejemplo, ya estamos en la época ideal para ir a cuevear, decimos nosotros. Profe Pero, Carlos, discúlpeme un segundo. Justo en sí, el grupo Leonidas está preguntando que suponiendo que en algún momento se normalice la circulación y podamos viajar a las cuevas, sí. bueno, que indica usted, profe, dice de cuántos días serían las salidas y qué equipamiento ellos deberían ir consiguiendo. Bueno,
El equipamiento, equipo básico de campamento, por ejemplo, ¿cuántos días? Eso depende de nosotros. Pero suponete que sea en época de vacaciones una semana que nos permita desplazarnos y visitar varios lugares. Suponete que vayamos solamente a Cueva Doña Otilia. Bueno, eso vamos y venimos en el día, pero significa que tienen que venir a Malargüe, ir al camping, contar con vehículos para poder ir a las cuevas. Suponete que fuera Doña Otilia y Potimalal. Ya en Potimalal necesitaríamos 2 o 3 días, porque hay que hacer campamento, después hay que meterse en el valle, ahí les puede contar, son 27 kilómetros en el valle, que está flanqueado por macizos de yeso. Al final del valle hay unas lagunas, en donde hay cuevas pequeñas, hay cuevas grandes, y hay una zona del valle que está totalmente inexplorada, y que es donde presenta la mayor potencia de los yesos. Eso, ponerle 2, 3 días, 4. A la Cueva del León podemos ir en un día, cerca de las Lajas. A las de Loncopué, otro día. Caicayén, otro día más. Suponete que todo Neuquén, todo lo que es esas 3 cuevas de Neuquén, 4 cuevas son, se pueden hacer en una por día. Esos serían los tiempos. Lo que se requiere es, bueno, todo lo que son los material de campamento, carpa, bolsa de dormir y demás. Y después el equipo espeleológico. Ropa de fajina, abrigada. Acuérdense que la temperatura promedio es de 10, 9, 10 grados, 11. Ropa de fajina, zapato bien abotinado, preferentemente borceguíes o botas. Si pueden ser guantes, mejor guantes. Casco ajustado al mentón con iluminación LED frontal y una linternita más chica de repuesto en el bolsillo. Después, eso en lo personal. Más allá de que, por ejemplo, podamos ir a la cima de Huitrín, que son menos 55 metros, que es esa la cueva, una caída de 55 metros en Neuquén. Entonces ahí sí, sogas. Las sogas en espeleología son sogas estáticas de 9 milímetros. Yumar, descensor, arneses, todas, pero eso es para cuando se hace espeleología vertical. Y en los casos nuestros no hacemos, porque no hay. Lo único que tenemos para hacer espeleología vertical es algunas zonas dentro de la parte intangible de Caverna de las Brujas, y podría ser en alguna zona dentro de la cueva San Agustín, y esta cima de Huitrín, San Agustín es en Potimalal, y esta zona de esta cueva de Huitrín, que es la cima de Huitrín, en Neuquén. El equipamiento básicamente es eso, y después siempre tener encima su propio botiquín, informar al jefe de la expedición si se adolece de algún problema de salud, suponiendo que la persona pierde el conocimiento. Bueno, hay que saber cómo se arman los primeros auxilios, qué medicación se le puede dar y qué no. Después, brújula, cinta métrica, papel y lápiz. Porque siempre tenemos que pensar que si se descubre una cueva nueva, hay que topografiarla. Podríamos hacer una topografía en una cueva ya topografiada como práctica. Eso es lo que se hace de rutina. Brújula, cinta métrica, papel y lápiz. Y un GPS que ande, porque hay que georreferenciar las cuevas. Cuando descubrimos una cueva nueva, vamos a pensar eso. Vamos a suponer que Aguada de la Mula es una cueva nueva. O es una cueva de la que tenemos solamente las coordenadas geográficas, pero no le hemos hecho la topografía. Entonces, nosotros ahí hemos visto fauna.
Estoy imaginándome, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar con el GPS, buscar con el GPS otras cuevas cercanas y después meternos a hacer la topografía de Aguada de la Mula. Eso sería un buen trabajo práctico. Mientras tanto, en esa cueva, como hemos visto fauna, por lo menos en mi caso, he agarrado una cucarachita rubia, muy simpática, y algo que parecía ser un opilión en una cueva de yeso, que también es muy importante, porque las cuevas de yeso generalmente no presentan fauna. Bueno, eso estaría trabajando Marcela junto con los que quieran trabajar en la parte de biología. Y ahí Marcela puede tomar ese examen in situ. Se puede establecer, por ejemplo, un jefe de seguridad dentro de la expedición que vele para que todo el mundo tenga agua, que todo el mundo se ponga el casco, que todo el mundo tenga el equipo en orden y demás. Se puede armar un equipo. Yo diría que se podría organizar, digamos que en una semana podemos hacer un montón de cosas armándonos en equipos que hagan la topografía, la biología. Si lo podemos llevar a Leslie como geólogo sería un lujo, ¿no? Pero él creo que no va a poder. Él lo que sí se comprometió a ir al Congreso cuando se haga. En el Congreso sí, que después hay muchas más actividades. Nunca se hacen los congresos y no terminan con actividades en el campo. A la mitad del congreso y al finalizar el congreso. Eso siempre es así, en todos los congresos del mundo. Bueno, me parece que me excedí en la respuesta, ¿no? Pero ¿te contesté la pregunta? Sí, sí, profe, la contestó. Igual estaría sí. bueno que usted con más tiempo los pueda pasar en limpio, entonces todo lo que se requiere. Yo sé que hay muchos que, bueno, no tienen el equipo, no tenemos el equipo completo, pero bueno, ir buscándolo con tiempo. Usted, bueno, sería bueno que pase el listado. Bien, bueno, por ahí capaz que han hecho algunas preguntitas, hay otras sugerencias en el grupo. Acá en el chat del Zoom no hay nada, pero en el grupo han dado bastantes ideas. Les gustó la idea de Diego en cuanto a los nudos y profundizar un poco más del uso de los cordines y todo eso para el rescate. Así que bueno, varios de ellos lo han destacado. Sí. Por ejemplo... Diego Morales llegó tarde, dijo lo suyo y se fue. Está bien, estaba ocupado. Ya sabía, él me había avisado que estaba ocupado. Sí. Pero aportó, mirá vos, se ofreció a hacer un... Increíble, increíble, muy linda. Así que eso, bueno, me gustó. Así que hay trabajo, profe, ¿eh? Que no vamos a diluir esto. No. Bien. Bien, hay otras sugerencias que se las voy a ir comentando para de última ir profundizándola entre todos. Se dice análisis de agua y atmósfera en las cuevas, por ejemplo, si bien usted algo ha enseñado en conjunto con la profe Marce, pero quieren como quizás con más detalle. Bueno, Patrick Romeo dice situación poblacional de los puesteros, posibilidades de integración social en el sistema, incidencia de la espeleología. Eso sugiere... Eso es importante. Patri. Sí, ahí quisiera meter un aviso, un avisón. El proyecto de Parque Espeleológico Potimalal no es solamente de espeleología, porque en realidad las cavernas de Potimalal no son buenas para el turismo. Los paisajes epigéeos de superficie son más interesantes. Es interesante ver que estamos proponiendo que el valle de Potimalal se integre como unidad humana. Esos son casi todos parientes entre sí, pero hay ciertos conflictos entre ellos. Hay ciertos conflictos que tienen con la aplicación de la ley 6086. Son gente que está, yo diría que abandonada, a pesar de que individualmente muchos, sobre todo los jóvenes, están emigrando a la ciudad.
han conseguido trabajo en empresas petroleras, pero hay otra gente que quiere quedarse. Por ejemplo, uno de ellos, del puesto Leiva, que es de la familia que descubrió la cueva San Agustín, la primera cueva. Son 6 hermanos varones, de los cuales todos emigraron, excepto el menor, que se puso de novio con una chica del Valle y armó un camping. Obtuvo la habilitación municipal y él dice, esto nos gustaría que fuese una experiencia de todo el Valle, no solamente de nuestra familia. Porque acá podemos organizar cabalgatas y demás, pero hay algunos problemas generados por las mensuras de las tierras, porque no se termina de aplicar la ley de arraigo, porque hay mensuras pero todavía no hay títulos de propiedad, etc. Sin embargo, ellos tienen derechos ancestrales sobre el lugar y estábamos viendo con las personas del programa de arraigo del puestero, estábamos viendo de hacerlos valer, y que justamente la creación de un parque, de un área protegida, era para proteger también los derechos de la gente que está viviendo ahí, que ellos son ganaderos, son ganaderos, pero son puesteros, no son ganaderos de la sociedad rural argentina, son tipos que se van a vivir, no sé, 3, 4 meses a la cordillera con sus animales para darles de comer y vuelven de la veranada y ahí es todo un ritual, es una forma de vida que estamos queriendo que se preserve también. Hay toda una cultura de lo que es el puestero. Laura Langhoff, que ya se fue, me parece, no, está ahí, María Laura. Ha escrito muchas cosas muy bonitas sobre los puesteros en Mendoza y en La Pampa. Ella es pampeana. Yo les puedo mandar algunos links. Y Patricia Borromeo, me dijiste que, Sí. Bueno, que en una de esas se podrían contactar entre ustedes y ver de qué manera, porque Laura ya estaba anotada, fue una de las Pero primeras. Patri simplemente dio una sugerencia para que... Bueno, mira, cuando fue que se enteró Laura que íbamos a hacer, que teníamos que hacer una nueva expedición y que ya habíamos presentado el proyecto de ley, está ahí contemplado que se hagan estudios sociales. En ese valle no hay electricidad, no hay internet, no hay nada, no hay radio, no hay televisión. Sin embargo, por ejemplo, uno de los puestos se las ingenió para hacer una especie de generador de electricidad aprovechando la corriente del arroyo Potimalal, y con eso abastece a su camping. Entonces, se podría, por ejemplo, extender todo eso a todo el valle. Podríamos proponerlo. Nosotros hemos pedido que si se hace portezuelo del viento, nosotros apoyaríamos siempre y cuando la administración esté en manos del COIRCO, no de una sola provincia, porque es la cuenca del río Colorado, no es Mendoza. Y siempre y cuando también favorezca a los pobladores locales, especialmente al valle de Potimalal.